Bueno, pues aunque no sea para hablar de un partido ganado por el Real Madrid, tengo muchas ganas de comentar con Marcos López qué le pareció el Madrid, qué señales ve en el equipo y cómo ve en general la situación. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues vídeo con Marcos López, ¿no? De estos que agradecéis muchísimo porque el partido de ayer evidentemente yo creo que dejó bastantes cosas que comentar a todos los niveles, ¿no? Que componen un partido y el funcionamiento de un equipo. Y Marcos López, evidentemente, es único, ¿no? Para analizar este tipo de cosas. Así que nada, os aconsejo suscribiros al canal si os gustan este tipo de vídeos, ir haciendo cada vez más grande la comunidad. Y saludo ya a Marcos. ¿Qué tal, Marcos? Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenas. Un abrazo para ti y para toda la gente que nos sigue. Saludos a la gente que nos escribe desde Bogotá, Medellín, Caracas, La Habana, Fort Lauderdale, San Francisco, Houston, Montreal, Toronto, Lima. Bueno, gente de todos los rincones, mucha gente de Portugal, gente de Marruecos, Italia. Bueno, al final vas leyendo comentarios, lo que va llegando también al mail y somos legión, Ramón, somos legión y no solo esto se circunscribe a España, el fútbol español o comentar de fútbol simple para unos pocos, sino ya somos muchos, no, Somos muchos. muchísimos. Más de cuarto de millón estamos aquí en el canal. Estos vídeos contigo los sigue muchísima gente. La verdad, hay mucha gente que no está todavía suscrita, por eso les invito a suscribirse para que bueno, que les lleguen con más facilidad estos vídeos. Y Marcos, a ver, tiene tantas cosas el partido y la situación que no sé por dónde vas a querer empezar, ¿no? Pero es de esas veces que hay un partido hasta el minuto 38, 39, que es cuando llega ese empate del City, que el propio Guardiola reconoce que surge de la nada. O sea, no estaba en el ambiente que pudiese empatar el City, nada del partido te indicaba que pudiese empatar el City, más bien que podía ampliar la ventaja del Madrid. Y al Madrid le costó reponerse esos dos golpes tan seguidos de esos, bueno, errores que comete el propio Real Madrid. Ahí pone poco de su parte el City para que los cometa el Madrid. Y sin embargo, bueno, pues el final del partido vuelve a ser, dice Guardiola, ¿no? Una supervivencia por parte del City por toda la energía que metió el Madrid. No sé por dónde quieres analizar el partido, pero es lo que percibí yo así a muy grandes rasgos, evidentemente. Lo primero, el formato Champions. Creo que el formato Champions está caduco en esta fase de grupos. Los clubes grandes, sobre todo, yo creo que les ha bastado una edición, la pasada, para tomar realmente medida de lo que es esta fase de grupos. Ves el partido del Manchester City contra el Real Madrid y es el partido más de mínimos que se ha visto en el enfrentamiento entre estos dos gigantes en la última década. Ves el Inter-Liverpool y es un partido de cerocerismo, solo traicionado por el ego, por el afán de notoriedad que tienen los colegiados a día de hoy de convertirse en protagonistas cuando el protagonista es el balón, el jugador, la acción técnica, la acción táctica o el espectáculo físico. Partidos que juegan entre los equipos grandes donde no tiene sensación de Champions League. También me pasó en el Barça Eintracht de Frankfurt. De los partidos que vi completos, quizás partido del Benfica y quizás el partido del Atlético de Madrid son los que más ambiente Champions te genera por cómo estaba el estadio, por la necesidad y porque yo creo que el espacio que hay en esta fase de grupos es para equipos como Benfica, como Athletic Club de Bilbao, como quizás PSV Eindhoven, este tipo de equipos que meten a mucha gente en los estadios y que pueden dar grandes sorpresas y que el Athletic se quedó a un paso de por ganar al Paris Saint-Germain. Sin embargo, cuando juegan los grandes, me da la sensación de que no van con todo. Claro. Y la estoy teniendo en muchos partidos. Creo que todo el mundo está midiendo la clasificación. Creo que el ejemplo de la temporada pasada del Manchester City y del Paris Saint-Germain, que llegaron hasta el final apurados pero clasificaron bien, pues les hace sacar a todos la calculadora. Creo que todo el mundo se quiere meter entre los 8 primeros, pero sin agobios. Si es, y si no vamos a 16avos y vemos qué pasa.
Entonces, me da la sensación de que este formato Champions puede ir perdiendo con el paso de los años, de que los equipos grandes sepan medir, incluso sepan hasta saber cuándo sí y cuándo no hay que emplearse a fondo. Es una percepción, veremos si se confirma. Pero ayer el partido, te darás cuenta de que era un pacto de no agresión continuo, que era un pacto donde no había vencedores y vencidos realmente y que los dos con un empate hubiesen estado bien. Evidentemente, más obligación para el Madrid, mucha más por jugar como local y mucha más satisfacción para el Manchester City porque ganar en el Bernabéu siempre es una gran victoria. Pero no eran las semifinales, no eran los cuartos de final, no Sí, era el partido de ida de nada, era un partido de la fase de grupos. Y me da la sensación de que eso le va a ir quitando brillo, sobre todo en los grandes enfrentamientos, que es en los que todos queremos que todos vayan a 1000. Y si alguien se puede echar un ojo al Inter-Liverpool, pues el miedo, el jugar a no perder, estuvo muy por delante del jugar a ganar. sí, es así. Al final, la realidad es que, y lo dijo Guardiola con cierto pesar, dijo, sí, joder, sí, yo he ganado y he perdido aquí, pero cuando he perdido me han eliminado de las semifinales y han ganado ellos la Champions y ahora he ganado y no cambia nada, ¿no? Porque en el fondo, muy probablemente los dos equipos van a estar en el top 8 si se cumplen las previsiones. Eso es verdad, ¿no? Y creo que eso debería haberle quitado ciertos tintes dramáticos al partido porque no tenías, no ibas a ganar la Champions ni tampoco la ibas a perder en el día de ayer, pero el Madrid, por lo menos en cuanto a actitud, Marcos, y con las dificultades de las lesiones, y la de Mbappé no es una cualquiera, tampoco las de la defensa, jugó el partido en realidad, o mi sensación fue con una actitud de querer creerse otra vez o de confiar como equipo, ¿no? En sí mismos y que también la afición pudiese engancharse a ellos, ¿no? Después del partido ante el Celta. O sea, que esa parte sí que, o sea, en cuanto a lo que, bueno, todo lo que se comenta de Xabi Alonso, el vestuario, esa parte sí que trascendió bastante, ¿no? Y fue bastante explícita por parte de los jugadores. Empiezo con... Voy a tu pregunta, pero empiezo con una pregunta hacia ti. ¿Dónde estaba Xabi Alonso esta mañana? Bueno, Xabi Alonso yo creo en Valdebebas, los jugadores no, hoy tenían libre, si no estoy mal informado, pero Xabi Alonso creo que en Valdebebas. Mañana, para que tengas la certeza, mañana que hay entrenamiento, ¿dónde va a estar Xabi Alonso? En Valdebebas. Bien. El titular era, si pierde contra el City, está cesado. Sí, sí, sí. Pues yo creo que perdió el Madrid. Sí, sí. Perdió. Entonces, creo que es un momento de la temporada donde el Madrid está atascado, sin lugar a dudas. Pero, ¿qué partido vimos contra el City? Vimos un partido diferente, pero parecido al del Athletic Club en San Mamés. El Madrid pudo correr, tuvo espacio para correr y el Madrid en la primera media hora, con un poco de acierto, podría haber sentenciado el partido con claridad. El Madrid no se atrevió a sacar la pelota jugada desde atrás como en el partido de San Mamés, no hubo esa pausa, pero sin embargo, con robo y contraataque, con orden 4-4-2, al final el Madrid pudo haber tenido 3, 4, 5 ocasiones de gol claras en la primera media hora de partido. Esas ocasiones, algunas fueron y otras no, por falta de claridad, por falta de finura, por falta de maestría con balón. Y los jugadores del Madrid son buenos. Minuto 4. Hay un contraataque del City después de un córner y cuando el jugador del City, que ahora mismo no recuerdo si es Cherki o es Bernardo Silva, quiere encarar a la portería contraria, a la primera frenada para cambiar de ritmo ya tenía a los 11 del Madrid por detrás de la línea de balón. ¿Eso es querer o no querer? Eso es Claro, querer. Eso es claro, compromiso. claro. Incluso, erróneamente, el Bernabéu, el público, se quedó con la entrega del equipo. Creo que en los equipos grandes la entrega nunca es suficiente. Eso es Estoy clarísimo. totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Entonces, es muy sencillo entender que el Madrid está atascado, que el vestuario no encuentra la manera, que cuando se simplifican las cosas y surgen posibilidades de victoria, pero que el método Xabi Alonso no sale, el fútbol de tiralíneas no sale y el Madrid parece muy lejano.
Entonces, yo lo que percibo, y voy a hablar poco del partido, o hablo mucho, depende como quieras tú, pero hay, yo creo, cierta confusión en lo que es un equipo de fútbol, Ramón, porque creo que el árbol no deja ver el bosque. Y es que yo voy a lo siguiente. Un equipo de fútbol es el nosotros, pero es el yo. Un equipo de fútbol es el rendimiento colectivo y el rendimiento individual. De tal manera, Guardiola yo creo que es uno de los pioneros, es la evolución de Johan Cruyff y es uno de los entrenadores que marca el fútbol del futuro, el futuro que ya es presente. Guardiola, de no haber coincidido con Leo Messi, con Andrés Iniesta, con Busquets o quizás con una plantilla donde todos los jugadores del equipo estaban entre los 3 o 5 mejores jugadores del mundo, Sin duda. pues no hubiese ganado nada. Hubiese sido probablemente, con todo el respeto porque son grandísimos entrenadores, un Eder Sarabia, un Roberto De Chervi, un Thomas Tuchel si no hubiese ganado. ¿Qué pasa? Y esto va todo por una explicación. No estoy ni analizando a Guardiola, ni a aquel Barça, ni las Sí, sí, sí. individualidades. Si Eder Sarabia ahora mismo, en lugar de dirigir al Elche, tuviese a los 11 mejores jugadores del mundo que le hiciesen el mismo caso que le hacen los jugadores del Elche, pues estaríamos hablando de un campeón de liga siendo el Elche, clarísimamente, ¿vale? Sería el primer mes el segundo equipo revelación, a los 3 años todo el mundo diría, ¿cómo no iba a ganar el Elche si tenía todos estos? Bien, Claro. entonces a lo que voy es que en el Madrid ahora mismo todo el mundo está muy volcado en el nosotros, pero se pierde el yo. Y el rendimiento en el fútbol es la fusión. Entonces, el Madrid se dice es de jugadores. Por lo tanto, la gente automáticamente que piensa en el yo. Sí, El Barça es de entrenadores. Por sí, lo tanto, ¿en qué piensa la gente? En el nosotros. Guardiola, desde que se va del Barça, solo gana una Champions y tenía Manchester City con todo el talonario sí, y Bayern de Múnich con todo el talonario. Hereda un City que había caído en semifinales de Champions contra el Madrid con Pellegrini y hereda un Bayern campeón de Europa con Heinkes. Por lo tanto, eran unas super plantillas. Pero el método Guardiola no venía desde cuna, desde una generación de cadetes o desde un trabajo de cantera donde todos jugaban a lo mismo mucho antes de que llegase Guardiola. Entonces, como no había ese trabajo previo, no había esa manera de jugar de rodillo y no había esos jugadores. ¿Qué se consigue en aquel Barça? La fusión. Si tú claro. vas al Milan de Saki, el Milan de Saki es pionero, porque el Milan de Saki es el fútbol defensivo, la línea de 4, el trabajo en zona, la basculación, la cobertura, la permuta, el achique, de todo lo que se lleva haciendo en fútbol 30 años después. El Milan de Saki es finales de los 80 y estamos en 2025 y ayer ves al Madrid bascular como el Milan de Saki. Entonces, ¿pero qué pasaba con aquel Milan de Saki? Que la mayoría de sus jugadores, estos eran en el 88, 89, que la Eurocopa del 92, si no recuerdo mal, quien la gana es Holanda con los 3 holandeses, o la del Sí, 88, una de las sí, dos. 88, sí. 88, Van Basten, Rijkaard, Gullit. Y que después la mayor parte de ese equipo juega la final contra Brasil en el Mundial 94. Por lo tanto, sí, estaba Saki, estaba el método. Ya lo había hecho el estándar de Lieja antes con otros entrenadores. Ya venía de Rinus Michels, pero están unos grandes jugadores. Entonces, lo que yo veo es que en el Madrid ahora mismo el problema no es el método Xavi Alonso o el método el nosotros, que lo es, sino también es el yo. Entonces, los dos caminos no están fusionando. Es más, los dos tienen un margen de mejora muy amplio. Entonces, ayer mismamente en el partido, si Vinicius está al nivel de Rodrigo, probablemente en el primer tiempo el Madrid gana 2-3-4-0. ¿Por qué? Porque la debilidad era Mateus Nunes. O'Reilly era otra debilidad. En el inicio del juego, Gonzalo se estaba matando a presionar y Sí, recuperando balones.
Sí, Y el Madrid estaba muy ordenado y ganando duelos. El sí, carril de carreras era un carril que Cherki no seguía. sí, sí. Entonces, el Madrid en lo individual, si ayer en lugar de carreras pones a Roberto Carlos, si en lugar de Vinicius pones a Cristiano y poco más, ya no te digo en lugar de Rudiger poner a Militao, pero alguna cosa de estas, el partido es muy claro. ¿Y eso qué es el yo? Eso no es el nosotros, eso es el yo. Y para que un equipo funcione, el círculo virtuoso es la fusión del nosotros y del yo. Y se está mucho en el Madrid con el nosotros, con el método Xavi, con el método fútbol, porque el fútbol a día de hoy ya es nosotros, pero realmente los que marcan las diferencias son los yoes. Entonces, la acción técnica, los espacios. ¿Ayer el Madrid tuvo espacio para correr, sí o no? Tuvo ese espacio para correr. Sí, sí. Así llegó el gol, de hecho, del Madrid. Sí, pero el gol viene de un balón que yo creo que recupera o Carreras o Gonzalo. Carreras recupera el balón en la izquierda, gana ese duelo. Creo Se que la da cede a Gonzalo, Bellingham. Gonzalo se la da a Bellingham Eso es. y Bellingham tiene dos carriles. Tiene el carril de Rodrigo por aquí y el carril de Eso. Gonzalo por aquí, con Sí, Vinicius metido como de 9. Pero sí, si aguanta un poco más, deja a Gonzalo solo delante del portero. sí. Tenía el de Rodrigo. Bien, muy bien. En la acción de Vinicius, en el no penalti, había dos carriles. En todas las acciones de contraataque del Madrid había carril y carril. Había muchísimo espacio para correr y muchísimo espacio para regatear. ¿Eso qué te lleva a decir? Que si los Joes están acertados, el Madrid hubiese hecho mucho daño a un City que, como siempre nos gusta analizar, yo si fuese el City estaría muy preocupado. Porque en la victoria nadie repara, seguramente Claro, hay que celebrarla porque otros días hubo un gran City en el Bernabéu o en el Nou claro. Camp o en el Allianz Arena y no ganas, pero realmente se vieron muchas carencias en el City. Entonces, ¿dónde está realmente el problema cuando todo apunta al entrenador y al resultado? Bueno, pues yo diría, está en el nosotros. El Madrid cuando tiene espacio para correr es otro Madrid, es un Madrid con posibilidades de victoria. Cuando se simplifica todo, pues es más fácil ganar. Y cuando el fútbol se vuelve más complejo, al Madrid le cuesta horrores. Y le cuesta muchísimo encontrar una partitura, que todos jueguen a lo mismo. Vale, muy bien. Pero ahora mismo el problema no es de que los yoes se tienen que sacrificar por el nosotros. Es que al nosotros los yoes no le dan, porque ayer era un partido de 11 y todos los 11 del Madrid estuvieron juntos. Veías al Madrid, Claro, 4-4-2, estos cuatro muy juntitos para que no se colase ningún balón por aquí, estos cuatro juntos y cerrando los dos centrales a Haaland y los dos puntas, dejando mucho protagonismo para Mateus Nunes y O'Reilly, intentando cerrar a Cherky, intentando Doku, que yo creo que fue el único cabo suelto que tuvo el Madrid en el 1-1, invalidando el juego de los de dentro. Tan juntos tuvo el Madrid que todo el mundo tuvo la sensación de que el City eran dos bloques. Eran los cuatro que defendían más Nico con los cinco que atacaban. Entonces, esto era un equipo y esto era otro. Y el Madrid se mantuvo unido. Al estar unido el Madrid, yo creo que está claro que el nosotros se respetó. Con un plan de juego diferente, sí, pero hubo un nosotros. ¿Qué falló? El yo, los yoes. Si el Madrid hubiese tenido individualidades, hubiese ganado el partido, que es, parece ser, que lo único que importa en este momento y en el Madrid. Entonces, para tener la foto clara y lo que es el fútbol, si tú eres solo un equipo y son 11 hermanos, si no tienes calidad no ganas. claro. Si eres 11 yoes de calidad increíble, pero cada uno juega lo suyo, tampoco ganas. Para ser un equipo bueno, tienes que tener un nosotros fuerte y algunos yoes. Para ser un equipo de leyenda, tienes que tener un nosotros fortísimo y unos yoes increíbles. De tal manera que cuando den los premios estos tan famosos de la UEFA o de la FIFA o de los que Sí, den, sí.
en la alineación del año tiene que haber 7 de tu equipo. Porque el yo siempre va a ganar si el nosotros es fuerte. Claro, Entonces, ahora mismo, si vas a análisis individual, si ves el partido con espacios, ¿por qué se exalta el juego de Rodrigo? Porque Vinicius no estuvo. claro, ¿Por qué se exalta un poco el juego de Valverde? Porque a Bellingham le cuesta. ¿Por claro. qué se exalta lo que se exalta? Porque realmente los nombres propios del Madrid están lejos de su mejor versión. Es que Marcos, yo quería ir ahí y es un tema que puede ser un poco delicado a lo mejor, porque claro, quien más, quien menos hemos participado en esa narrativa, y yo me incluyo, de Vinicius, uno de los mejores jugadores del mundo, Bellingham, uno de los mejores jugadores del mundo, y con unos cuantos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en algún momento lo hemos sentido, lo hemos percibido y lo han demostrado, ¿no? Pero claro, ¿cuánto tiempo llevamos sin que Vinicius de manera sostenida se comporte como uno de los mejores jugadores del mundo? Bellingham, Valverde, podríamos citar a unos cuantos más, ¿no? No citamos a Mbappé porque creo que se está comportando como uno de los mejores jugadores del mundo. No citamos a Courtois por eso, o a Militao mientras ha estado sano. Pero, pero otros no. Entonces, no se trata ahora, que la gente no entienda que esto es individualizar en unos jugadores en concreto. Pero creo que hay una caída de nivel importante en la ejecución técnica, en cuando toca dar un pase decisivo, cuando toca aprovechar una ocasión que te puede cambiar el partido, como la que tuvo Bellingham, por ejemplo, ¿no? Para el 2-2, o tuvo alguna Vinicius también. Creo que hay una caída de nivel importante, que ojalá sea recuperable, evidentemente, porque son jóvenes y tampoco hay nada que te diga que no pueden recuperar ese nivel. Pero es que contra eso, lo único que te queda ya es ser una colmena. O sea, ser un equipo que viva junto, que viaje junto continuamente y que con ciertas limitaciones que parecía que no ibas a tener, pues el yo, ¿no? O el nosotros sumen más que los 11 yoes por separado. Es claro que estamos en un nuevo fútbol. Y después que no hay ningún otro parecido a lo que es Messi y Cristiano Ronaldo. O Claro. sea, esto de estar todo el año enchufando, yo creo que es imposible y yo creo que estamos en un nuevo fútbol. Post pandemia es mucho más exigente a nivel físico, a todo lo que es nivel condicional, yo creo que es mucho más exigente. Entonces, respeto absoluto por los jugadores. Creo que vamos a hablar siempre de picos de forma, creo que vamos a hablar de cimas y valles, y es muy difícil que durante todo el año, tú imagínate, primer partido de liga, y no sé, 10, 11 de agosto quizás, o por ahí, o 16 de agosto, no sé cuándo fue. Y al final el Mundial, la final es a mediados de julio. Entonces, para este tipo de jugadores son 11 meses non-stop. Claro. Entonces, claro, venían de un Mundial de Clubs. Si tú enlazas Mundial de Clubs, Champions del año pasado, no vacaciones, Mundial que viene de selecciones, al final estamos hablando de que es muy difícil mantener el nivel. Y esto no es excusa. Después, hay una cuestión que parece muy clara en Champions. Probablemente, ahora que estamos hablando de un Liverpool regular, estamos hablando de un Madrid regular, de un Barça regular en Champions, estamos hablando de un City regular en Champions, pues probablemente sean los grandes candidatos cuando llegue marzo. Porque es muy claro que seguramente los que están ahora atascados resurgirán. Al Madrid le pasó con Zidane y venía de Benítez. Al Valencia de Benítez le pasó en su Valencia, que estaba destituido en diciembre y al final queda campeón de liga. Al Barça de Rijkaard, del primer Rijkaard, le pasó y iba a estar O del, destituido. o del primer Luis Enrique. El Paris Saint Germain la temporada pasada estaba cao. O sea, Claro, estaba claro, sí. peor que el City. Sin embargo, es campeón de Europa. El Liverpool del año pasado, que arrasaba como ahora el Arsenal, no estuvo. El Barça habría que verlo porque tuvo un calendario de cruces muy, muy asequible. Sí, Entonces habría que verlo y pese a eso no estuvo en la final. Entonces, yo creo que los clubs que ahora están con dudas, los clubs que ahora están atascados serán los grandes candidatos en el próximo semestre. Esa es la sensación que tengo. Y después, para cerrar ya el tema de resultados y continuidad,
Ayer hay un jugador, que es Courtois, que dice: estamos con el entrenador. Lo dijo clarísimamente. Eso me da que pensar que va a ser difícil un cambio de entrenador a corto plazo, pase lo que pase, salvo hecatombe o salvo pérdida de papeles o incidente grave dentro o alguna circunstancia extraña. Pero si un líder te dice eso, es difícil que a los 3 días te plantees algo. Oye, en fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Pero me da la sensación de que no es un punto final. Veremos lo que sucede. No vamos a jugar a pitonisos, pero es muy No, y claro que Marcos, y yo te traslado una cosa que al estar yo en el Bernabéu y al tener también más contacto seguramente con el madridismo por, bueno, pues por este canal, ¿no? Que ya sabes que llevo en el día a día. eh, Ayer en el Bernabéu, y te lo comentaba antes de empezar a grabar, ¿no? Porque estábamos hablando de temas. eh, por cada 20 críticas que había a los jugadores, había una a Xabi Alonso. Es decir, la proporción, o sea, el juicio público, el juicio popular, era muy claro en cuanto a que los errores que haya podido cometer Xabi Alonso, ¿no? Que todos podemos coincidir que ha cometido algunos, perdían mucho peso en relación con lo que se le exigía a los jugadores, que era ya independiente de lo que se le exige al entrenador, ¿no? Entonces, es cierto que, o sea, no me parece una medida, ¿no? En esa destitución bueno, de la que se está hablando, no me parece una medida popular, precisamente tampoco, porque ni hay un juicio público que te esté llevando a eso, ni tampoco las declaraciones que estamos viendo en el vestuario son iguales que hace semanas. Hablas tú de Courtois, te puedo decir también de Vinicius, que dijo explícitamente en la entrevista previa, estamos con el entrenador, estamos con el presidente. El abrazo de Rodrigo, que no es un jugador tampoco que haya sido titular indiscutible todos estos partidos y sin embargo lo que le sale es ir a abrazar al entrenador. No sé, yo no percibo no percibo un grupo que diga, oye, que estamos sentenciándolo públicamente a ver cuándo lo echáis. No es lo que percibo, desde luego, pero bueno. es una sensación y después tú ves los momentos de forma, ves que los jugadores lo intentan, pero no están en ese momento. No están súper. Y no es un tema, pues muchas veces ves jugadores pasados de peso. Bueno, lo de pasados de peso ya lo hablamos algunas veces. Son Sí. jugadores delgados, no, no jugadores con un porcentaje de grasa mínimo que es lo habitual, pero son jugadores que igual se descuidan, que descuidan igual su descanso por lo que sea. Estamos viendo jugadores que no tienen ese rendimiento. Entonces, eso hace que se meta mucha presión en el nosotros. Y ese nosotros, de momento, sí que es verdad que al Madrid no le funciona. Si no hay espacio para correr, difícil. Dicho lo cual, al final los jugadores aquí tienen una gestión complicada, porque el Madrid es insaciable, el Madrid quiere ganar siempre, el Madrid es poco dado a las excusas, entonces eso de jugar bien o muy bien y tira líneas y para aquí no ganar, te vale para un día, para dos no, pero al final te das cuenta de que los jugadores necesitan también que el equipo funcione. Y yo veo una química diferente entre los jugadores. Veo menos caritas, veo menos brazos, no sé, menos gestitos de cara a la grada. Y yo creo que ellos también se dan cuenta de que la salida de Xabi Alonso quizás tampoco sea buena para ellos, porque de momento no han encontrado la manera de sacar el máximo de cada uno. Claro. Y es que al final lo simplificábamos todo, pero Mbappé para el gol, Vinicius para el regate, Rodrigo para aparecer cuando nadie lo espera, Bellingham para llegar de segunda línea para robar y para ser omnipresente, los laterales para cubrir todo el carril y repetir esfuerzos, los centrales para marcar, el medio centro para jugar a uno o dos toques, los interiores para darle fútbol al Madrid, Courtois para pararlas. Ya, pero juntar todo eso, ¿cómo se junta jugando bien al fútbol? Pues es lo que no está encontrando el Madrid. Claro. Entonces, yo creo que ahí bajar el ego, tirar de humildad y saber la necesidad. Mira, hay un jugador que yo creo que es muy claro, o hay un equipo
que es el Barça. Analiza la trayectoria del Madrid con Cristiano y del Barça con Messi. El Barça de Messi Messi empieza con una Champions, la de 2006. Y tiene a Ronaldinho, tiene a Busquets, tiene a Iniesta, tiene a Xavi, tiene un montón de ellos. Tiene una partitura, tiene un entrenador escuela Cruyff, después sería Guardiola, un entrenador que no va a cambiar las líneas maestras de lo que se hacía con Tito Vilanova en el cadete. Les fichan a Ibrahimovic, Eto'o antes, Deco antes, después Villa, vienen Pedro y Busquets, un elenco espectacular. Después llega Neymar, en un equipo que si tú te paras a pensar, de 2006 a 2016, que sale Neymar o 17, tendría que haber ganado 7, 8 Copas de Europa con facilidad. Sí. ¿Por qué no se ganan? Por los egos, por los privilegios, por las excepciones con unos pocos a diferencia de otros, por no hacer grupo, porque los líderes no lideraban. Entonces son grandes oportunidades perdidas que seguramente a ellos les pese en su trayectoria. Sin embargo, el Madrid, Cristiano llega al Madrid de un equipo que ya estaba hecho, el United, que él tuvo que formar para ganar la Copa de Europa. Ganó una y perdió otra, si no recuerdo mal, la del Barça. Eso es. Y llega a un Madrid donde todo es nuevo, donde apenas hay canteranos, donde hay 1000 cambios en la plantilla, donde no hay automatismos porque la gente nunca jugó junta. Cristiano nunca había jugado con Benzema, Cristiano nunca había jugado con Kaká, Xabi Alonso no había jugado con ninguno de los dos o de los tres, el otro sí venía de otro sitio, el de pa' aquí, el de pa' allá. Había que construir una nueva realidad. Entonces, todos esos años de construcción de un equipo, Messi se los salta. Cristiano no. Y Cristiano se va en el momento de 3 Champions, que probablemente ahora, vista la historia, le hubiese dado para alguna más. Sí, 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 sí. Seguramente. Muy bien. Y a donde yo quiero llegar. Cuando es 2018, no, pero 2016, 2017, ¿quién era Modric? ¿Quién era Kroos? ¿Quién era Casemiro? Fueron jugadores que fueron cogiendo una dimensión aún mayor según fue llegando su retirada. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque eran jugadores que jugaban para Cristiano, para Bale, para Benzema, jugaban para que alguien marcase diferencias para ganar, porque era un equipo y por eso ganaron. El momento más brillante del Barça, seguramente de su historia probablemente, sea el Neymar, Iniesta, Messi. Esos 6 meses que acaban en Berlín, Neymar jugaba solo. Sí, 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 sí. Es verdad. Porque jugaban solos. ¿Por qué? Porque los egos, el yo, había dado paso al nosotros, para que el nosotros hiciese más grandes a los yos. Entonces, todo el mundo decía, qué bueno es Cristiano, qué bueno es Bale. Ya, pero Modric no tenía prisa por meter goles, no tenía prisa por acaparar titulares. Modric era un grandísimo jugador que jugaba muy bien al fútbol. El reconocimiento se fue llegando después. El de Kroos fue llegando después y Kroos cuando llega al Madrid ya había ganado con el Bayern, ya había hecho un año increíble cedido en el Bayern Leverkusen, ya venía un Madrid ganador. Todas esas cosas que dices, el Madrid ahora mismo tiene que hacer ese camino y es un camino interno. Es un camino de decir, oye, si cada uno damos un poco de nosotros, todos vamos a ser mejores con el paso del tiempo, porque si ganamos, hay sitio en la historia para todos. Nacho ganó muchas Champions. Nacho fue capaz de marcar a Haaland increíble. Nacho, cada vez que se le solicitó, ahí dio la cara. Carvajal, pues que te voy a contar de Carvajal, todos. Entonces, el Madrid ahora yo creo que está en una fase peligrosa, está en una fase de indefinición, donde los yos se pueden llenar de ansiedad y cada uno quiere empezar a hacer la guerra por su cuenta porque realmente empiezan a estar señalados porque su fútbol no les sale. Y después hay otra parte donde en nosotros, si ahora hacemos un poco de trampas en el examen, simplificamos y jugamos contraataque, ganamos y así nos dejan de dar la turra
con que van a echar al entrenador, con que no sé qué. Bueno, es tentador. Si tú estás en un bache y dices, bueno, venga, vamos a ganar un mes y después ya intentamos lo de jugar a fútbol. Entonces yo creo que es una fase peligrosa la del Madrid, porque ahora mismo toca definirse y hacia dónde se incline la balanza, veremos dónde está el rendimiento individual y colectivo y el círculo virtuoso en qué dirección va. Entonces, es apasionante, porque verlo y sentirlo es apasionante. Yo estaría muy atentos a los pequeños detalles. Ayer ya se mandaron, yo creo que más que la celebración de Rodrigo, más que lo que dice Vinicius, hablábamos de líderes en el Sí, vestuario. Y fíjate que Carvajal el otro día, esto está mal, porque esto que no lo escuchen los jóvenes, pero va a presionar al árbitro cuando acaba el sí, partido. sí, sí, sí. Y ayer Courtois sale en defensa del entrenador, por lo tanto ya ves dónde están un poco los liderazgos. Entonces dices, oye, el Madrid yo creo que está en una fase de los yoes se juntan y buscan potenciarse, cada uno cediendo un poco y construyen un nosotros creyendo en él, y el nosotros buscamos ser un equipo que levante a la gente de sus asientos o vamos a coger atajos para ganar. Si el Madrid coge atajos para ganar, va a ser un equipo de jugadores, como Claro, siempre. Y claro, la presión ya no es del entrenador, es de los jugadores. Serán claro. ellos, como pasó la temporada pasada. Cuando son, y cuando no son, no son. Y se hablará del entrenador como un gestor. Como si eso fuese poco, ¿eh? Es como si eso fuese poco, se está demostrando que poco no es, desde luego, ¿no? Y que al final el fútbol es de los futbolistas, vamos, como decís, ¿no? La mayoría de gente que habéis pisado césped en ese aspecto, porque son ellos los que te hacen así o así, con lo que Y ocurra. si el Madrid va a nosotros, los yoes van a estar más protegidos en los partidos, porque hoy el fútbol es de 11 y es muy duro competir desde el efecto mariposa individual, a ver qué hace este y a partir de ahí nos adaptamos. Es Marcos, es duro muy y es fácil. difícil. En una racha de 5 partidos ganados por el Real Madrid, salvo los que realmente quieran hacer ruido, porque vivan de hacer ese ruido, casi nadie va a hablar de si Vinicius no ha metido gol en esos 5 partidos, Bellingham o Mbappé. En una buena dinámica, el jugador que no está pasando por un buen momento se protege con el rendimiento de sus compañeros y también alcanza más fácil su mejor rendimiento precisamente por esa dinámica. En una mala dinámica es la guerra, es la guerra. Entonces sobrevive pues aquel que está muy bien, ¿no? Sobrevive de aquella manera, porque no está consiguiendo los objetivos tampoco del equipo, pero el que está mal queda totalmente expuesto, ¿no? Y esto es muy fácil Y, de entender. y después, cuando se pierde, caen para todos. El Madrid, por cierto, intentó exactamente lo mismo para cerrar, aunque fíjate, no hablamos nada de táctica, nada del partido. Pero hemos Ya hablado de cosas estamos, importantes, ¿eh? Yo creo, de cosas muy claro, importantes. porque al final es cómo se estructura la plantilla, qué camino se sigue, y yo creo que es importante también aclarar, porque yo notaba o noto cuando la gente me habla de los vídeos que hacemos, que por cierto tengo unas tertulias por ahí tremendas, la gente me pregunta y demás, y es muy divertido, y todo el que me vea que me pregunte cosas y dudas que tengas y sin problema ninguno por ahí, que yo estoy encantado siempre de charlar de fútbol y aprender de todos, pero hay una cosa que es muy, muy clara. Al final el Madrid intentó lo mismo que en Bilbao. ¿Qué pasa? Que faltó el primer pase de Courtois, que faltó mayor control. El 4-4-2 evolucionaba un Valverde arriba y un Carreras arriba. Los dos centrales sabrían y aquí se metía Tchouaméni, vamos a Sí, ponerlo con el 6. sí, Que de repente el doble pivote era Bellingham y Ceballos. Y que tenías, bueno, vamos a poner a Bellingham y a Ceballos, y que tenías esto. Tenías a Vinicius, a Gonzalo y a Rodrigo, que más o menos lo vimos así. Entonces, que Gonzalo muchas veces intercambiaba con Vinicius. Entonces, el 3-4-2-1 o 1-2, con toda la posibilidad de que Rodrigo cogiese toda la banda y se fuese hacia adentro. ¿Qué consiguió el Madrid y qué hizo muy bien el Madrid? Pues yo creo que dividir en dos bloques al Manchester City.
Yo creo que en campo propio no pasó apenas problemas. Creo que todo el mundo habla de Mbappé o de otras ausencias. Yo creo que quizás la baja de Militao haya pesado en este partido. Va a pesar, seguro, va a pesar, bueno, Claro, hasta que hombre. vuelva, porque estaba siendo probablemente no, estaba siendo el mejor central del mundo a Sí, 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 nivel está de rendimiento. sí, sí, sí. Pero con Haaland probablemente las acciones de área hubiesen sido bien diferentes. Sí, Quizás el Madrid se hubiese podido tirar un poquito más arriba. sí, Quizás la cobertura de Doku hubiese sido mejor con Militao ahí. También me dio la sensación de que Rudiger salió fuera de punto, que no fue ese jugador que estuvo tan concentrado y que capaz de desquiciar a Haaland en duelos anteriores. Después, creo que el plan B y los cambios le dieron energía al Madrid, pero no le dieron resolución. Que las bajas se acusaron, pero que también, si vas al otro lado, Foden, Bernardo Silva no le dieron brillantez al juego, que por fuera hubo poco y que las acciones de remate de Haaland fueron las mínimas. Por lo tanto, si ves el partido, dices, si a ti solo te cuentan el partido del City, solo ves las acciones del City y te preguntan cómo quedaron, dices, el Madrid ganó fijo o sí, sí, gana sí, fijo. sí, sí. Bueno, como decía un gran amigo mío, pudo ser un partido de 1-2, pudo ser un partido de 2-2 y pudo ser un partido de 3-2. Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo creo que es una buena definición del partido. Pues Marcos, que muchas gracias, como siempre, que ha sido estupendo. Y nada, estaremos atentos a los comentarios de todo el mundo. Así que un abrazo Venga, muy fuerte. un abrazo y veremos a ver qué camino toma el Madrid, el vestuario y cómo va la gestión, paso a paso. Veremos cómo se define el Madrid. Ellos sabrán, los jugadores, el cuerpo técnico y el nosotros y el yo. Veremos, porque sin duda el Madrid está en un bache, como están los otros grandes en este momento. Ojo, que el Barça está en un bache y que probablemente, porque fíjate, el partido contra el Alavés Sí, del Barça sí, bien pudo haber sido derrota, el partido del Eintracht de Frankfurt pues parecido, con otro lado de la moneda y que probablemente veremos la explosión de estos grandes, Barça, Madrid, seguramente Liverpool, incluso Manchester City, aunque esté recuperando posiciones en la liga, no lo veo fuerte, pues será otro cantar cuando llegue febrero, seguro. pues sí, eso es. Ojalá, ojalá que lo veamos y lo contemos. Abrazo fuerte y hasta el siguiente.